Y en Doctor en Casa estamos ya con amigos de la casa, valga la redundancia, porque es importante hoy día para nosotros estar con la Fundación Carlos Quintana. Estamos con su presidente, Bernardino Fuentes. Bernardino, gracias por estar una vez más con nosotros en el programa, porque es parte de la historia del programa Doctor en Casa usted y la Fundación. No le estoy diciendo que usted sea, no le tiré ninguna indirecta, ¿eh? No, para usted nada. es parte de la casa nomás, Sí, ¿qué es sí. ahí? Estamos también, vamos a presentar a Yanina Pérez. Yanina, gracias por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Ella es directora de la Fundación. Y tenemos a Mario Pastore, que también es uno de los directores de la Fundación. Muchas gracias. Sí. Así que estamos con Mario, Yanina y nuestro querido amigo ya de años, Bernardino. Oye, decía que para nosotros es muy importante tenerlo, estamos muy contentos porque si uno se remonta en el tiempo de Bernardino, esto no parte en Doctor en Casa. Nosotros nos conocimos aquí el programa Doctor TV. Así ¿Te es. acuerdas? Así es. Ahí partimos en las pantallas de Mega, año 2011-2012. 2012. Ha pasado harto rato. Sí. Y lo importante es que en todo este tiempo que ha pasado, desde que nos conocimos con Bernardino y conocimos esta tremenda fundación, ustedes han seguido creciendo, han seguido avanzando en ayudar a muchos pacientes hoy día en Chile en colitis ulcerosa y en Crohn. Queremos detenernos acá un poquito para que nos expliques cómo está el diagnóstico o cuál es la sensación que ustedes tienen de cómo se ha ido avanzando en estas enfermedades, no solamente a través de la fundación, sino que a nivel sanitario en el país. La verdad es que de cuando empezamos, en los años 2010 aproximadamente, a ya tener una visibilización de la fundación y de las enfermedades inflamatorias intestinales, porque antes del 2010 era poco lo que se sabía de estas enfermedades, muy poco, y había muy mal diagnóstico, muy errático el diagnóstico. Ha cambiado mucho, demasiado favorable ha sido para los pacientes que antes deambulaban mucho buscando un diagnóstico y no lo encontraban y se demoraban mucho para llegar a tener la certeza de qué era lo que los afectaba. Hoy día tenemos mucho más conocimiento, la ciencia ya ha avanzado bastante más, la fundación en este caso ha sido importante y otras organizaciones también de enfermedades inflamatorias intestinales para difundir y dar a conocer estas patologías, y hoy día los médicos tienen mucho más conocimiento, los médicos generales también, que antes no tenían el conocimiento necesario para por lo menos imaginar que podía ser una enfermedad inflamatoria intestinal y derivarla a un especialista. Eso hoy día ocurre con mucho más frecuencia. Tenemos tecnologías mucho más avanzadas que atacan la enfermedad y hacen que podamos tener con más facilidad una remisión y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, en estos últimos tiempos ha cambiado muchísimo en favor de los pacientes. En favor de los pacientes. Sí. Y entender un poquito en la fundación, Mario, ¿cómo es el abordaje de los pacientes? ¿Cómo ustedes llegan a las personas, o cómo las personas llegan a ustedes, cómo se incorporan a la fundación? Bueno, hoy día principalmente nuestra forma de que los pacientes se enteren de nosotros es más rápido que nosotros nos enteremos de ellos. Porque no hay estadísticas oficiales de enfermedades inflamatorias intestinales a nivel público, a nivel privado. No hay estadísticas donde el paciente podamos ir nosotros a buscar al paciente. Generalmente el paciente hoy día se entera de la fundación por las redes sociales principalmente. La mayoría de los pacientes que llega a nuestra fundación se entera por las redes sociales. Y también nosotros hemos hecho un trabajo en el último tiempo con los médicos y hemos estado pidiéndole a los médicos que inviten a los pacientes a la fundación. Porque en la fundación encontramos, los pacientes encontramos, yo soy paciente también, por eso lo digo, entonces, los pacientes encontramos información, educación, contención y todo lo relacionado con preguntas que a veces en otros grupos sociales es súper difícil poder decirlas. Claro. Entonces, ahí es como un espacio donde los pacientes se sienten, entre comillas, cómodos, porque la enfermedad no es muy glamorosa que digamos. Entonces, cuando uno está en un grupo que siente contención, es bastante más cómodo. Entonces, eso ha hecho muy positivo la llegada de gente. Obviamente estamos hablando de la fundación, de cómo funciona la fundación, pero no puedo dejar de preguntarte por tu caso, porque si puedes compartir un poquito tu experiencia, sería maravilloso para las personas que están viendo el programa, que empiecen a identificarse, ¿no? Justamente por lo que tú sí quiero aprovechar este momento, de preguntarte cómo partió el diagnóstico, cómo partió tu enfermedad, cómo te diste cuenta que tenías esto. Bueno, yo partí básicamente, yo tengo 50 años, partí a los 40 años con un chequeo médico, porque hacía mucho deporte, me gustaba hacer hartas cosas, y un chequeo médico y me salieron unos exámenes alterados.
Siempre, pero y de ahí para atrás uno empieza a mirar su historia. Como empezáis a unir sí, cabos. a unir cabos. Y yo siempre estuve con problemas de colon irritable, que tenía muchos problemas de digestión o mala digestión, de muy joven. Ya. Pero nunca uno se tomaba los remedios y seguía el ritmo de la vida así acelerado. Estrés, hay que relajarse un poquitito. Generalmente el colon irritable lo asocian al estrés, claro. y evidentemente uno en la sociedad que vive hoy día se hace muy normal, entre comillas, se normaliza mucho el colon irritable, el estrés, y hay que vivir con eso. Y la verdad que cuando me diagnosticaron fue un impacto bien grande, porque la verdad que algo muy desconocido. Afortunadamente encontré rápidamente la fundación, muy rápido, y eso me permitió conocer mucho, y hoy día gracias a la fundación yo tengo una vida prácticamente normal. Correcto. Porque me instruí mucho, conocí muchos casos, particularmente yo me he preparado mucho y me he informado mucho. ¿Cómo llegaste a la fundación? ¿Por redes sociales? Por redes sociales, por la página, por redes sociales, así tal cual. Perfecto. Y ahí partió tu carrera a director hoy día. Sí. No, yo diría que director llevaré 7 años, 6 años, aprox. Buen tiempo. Y partí de poquitito, y de a poco me empecé a empujar. O sea, pasa por la motivación de encontrar una mejor calidad de vida, de orientarte, conocer más, de entender en qué mundo te habías metido con el diagnóstico, y eso te fue motivando a ser parte ya de la organización y ayudar a otros. Exacto. A través de esto. Y algo súper increíble, que cuando uno ayuda, como que se mejora más cada día. Sí, no sé. Es una cosa muy rara de explicar, pero a mí particularmente me pasó eso. Mario, ¿se siente alivio cuando te dan el diagnóstico? Porque tú, claro, decíamos un escabos. De repente cuando dicen, ay, como que esto es como llegar a un nombre, a ponerle un nombre, porque muchas personas deambulan de médico en médico, lo hablamos con Bernardino, con exámenes para allá, con exámenes para acá, que intestino irritable, pero no me calza, pero estoy relajado, pero salí de vacaciones, como el intestino me duele, como yo tengo un cuadro diarreico, después me constipé, pero cómo sale, un montón de cosas. Y que la gente empieza a meterse en el famoso Google. Sí. Yo sé porque es muy bueno para muchas cosas, pero la medicina realmente no es muy recomendable. Y empiezan a hacer unos diagnósticos tremendos. Exacto. Y todo es calamitoso. Sí. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo se dio ese momento de decir, ay, ya, esto es? Bueno, pasó eso, que efectivamente uno tiene un diagnóstico, eso es súper importante, porque uno tiene que, si tiene un diagnóstico, tiene un hilo conductor que seguir. Claro. Entonces, pero lamentablemente la enfermedad inflamatoria, cada paciente es muy distinto a otro. Entonces, el tratamiento de uno es distinto a otro, la alimentación es distinta, la forma de abordar la enfermedad es distinta. Entonces, y eso al principio uno dice, qué bueno, tengo un diagnóstico, por tanto debería tener un tratamiento para ese diagnóstico. Y cuando uno va conociendo el tema, pues dice, chuta, esta cuestión no es tan diagnóstico, medicamento, mejoría o mantención. La verdad que a mí me pasó que estuve a punto de pasar al tratamiento biológico, y creo que fue, yo siempre digo, en mi caso particular, yo baso mi mejoría en 4 pilares, que tiene que ver con un tratamiento farmacológico adecuado y con un médico que sepa de la enfermedad. Claro. El tema de la alimentación, una alimentación adecuada, actividad física y el trabajo emocional. Para mí esos son los 4 pilares que sustentan por lo menos un manejo de la enfermedad. De la enfermedad. Sí. Oye, ¿y Yanina? Cuéntanos, Yanina, ¿tú eres directora? ¿Hace cuánto tiempo estás en la fundación? Hace 4 años. 4 años. Sí. Perfecto. ¿Tú tienes Crohn, colitis ulcerosa? Tengo colitis ulcerosa. Perfecto. Hace 9 años. Oye, ¿te identificas con la historia de Mario? Totalmente. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros empezamos a hablar con miembros nuevos o antiguos de la fundación, en las asambleas, después de todas las cosas que pasan, nos damos cuenta de que todos llegamos a lo mismo. Que tienen historias muy similares. Sí, y también pasamos por fases. El tema de ser incomprendidos, de una enfermedad invisible. Uno no nos ve llagas, no nos ve heridas. Claro. Entonces, de repente, sentirse en comunidad, contenerse, de repente no todos se conocen en las asambleas, pero de repente una persona dice su testimonio y somos el 99% identificados. Correcto. Oye, eso es potente para la recuperación. Yo creo que el no sentirse un individuo solo, ajeno, sino entender que estamos todos comunicados, que todos estamos conectados, todos los seres humanos estamos conectados en el universo, en el planeta, es potente. Sí. Yo creo que, no sé si Mario, parece que tú también lo viviste igual, ¿no? De sentir que no eres el único caso, el único que sufre, el único que pasa mal, el único que tiene pena. Hay otros. Sí, y eso es lo que siempre tratamos de destacar nosotros en las reuniones. Yo diría que
en el 99% de las reuniones tratamos de destacar justamente esa condición, principalmente para los pacientes que vienen llegando por primera vez. Correcto. Que efectivamente llegaron a un lugar donde no están solos, llegaron a un lugar donde sentimos lo mismo que él siente y la angustia, los pesares, la incertidumbre que siente ese paciente que está llegando por primera vez a la fundación. Nosotros lo vivimos, logramos tener la experiencia, logramos, entre comillas, desdoblar ese sentimiento o esa emoción que tuvo ese paciente en ese minuto, porque cuando te diagnostican, y eso es lo otro, que cuando te hacen el diagnóstico, la condición del paciente es muy distinta. Por ejemplo, hay pacientes que los diagnostican en una crisis severa. Hay otros, como en el caso mío, que fue por un casi hallazgo. Hallazgo, Claro. exactamente. Yo he estado 2 veces hospitalizado en los 10 años que tengo de enfermedad. Pero hay pacientes que han tenido una vida hospitalizados Claro. y no logran llegar al tratamiento adecuado, no logran calmar la enfermedad, no logran calmar el dragón que tenemos que nos identifica Claro. ese... Oye, y esto es interesante porque esta compañía a la que hablamos, y me quiero detener un poquito acá, es distinta a la compañía que uno tiene en la familia, porque la familia te puede acompañar, uno puede querer mucho a su familia, tienes un núcleo de seguridad, pero quien te acompaña acá es un otro que vive lo que tú vives, realmente, o sea, que no tienes que relatarle nnada, Exacto. porque ha pasado por los mismos periodos, los mismos procesos, hospitalizaciones, consultas al médico, exámenes, terapias y todo eso. Y a propósito de terapia, quiero preguntarle a Bernardino hoy día, ¿cómo está el área de la terapia? Tú me decías que habían buenas noticias, que se había mejorado bastante, pero me gustaría profundizar ahí un poquito, Bernardino, en qué se ha conseguido. Sí, nosotros como fundación desde el año 2014, 2015 empezamos a trabajar para la ley Ricarte Soto, y trabajamos muchísimo con otras agrupaciones de pacientes, colaborando entre ambos o entre todos para poder primero sacar la ley y que saliera lo más favorable posible a los pacientes y nosotros poder de alguna forma también incorporar nuestras necesidades sin el afán de empujar a otro para ingresar uno, pero siempre tratando de conseguir cobertura para las patologías nuestras. Conseguimos que el año 2016 se incorporara a la ley Ricarte Soto el Crohn y posteriormente se incorporó la colitis ulcerosa con 3 tecnologías que son muy importantes, las tenemos hoy día y nos faltan estas que ya vienen de rescate para las personas que le han fallado los tratamientos que ya tenemos incorporados, porque las tecnologías o los biológicos en cierto modo funcionan un par de años bien y muchos empiezan a decaer porque se empieza a crear alguna inmunidad y resistencia y vienen los otros medicamentos que son las alternativas para poder seguir teniendo la calidad de vida que se había logrado con estas tecnologías iniciales. Pero me imagino que todo lo que va saliendo además tiene costos distintos. Son de más alto costo. Tiene, ¿no?, costos distintos. Hoy día ingresar a la ley Ricarte Soto es más complejo, es más difícil porque el fondo ya está rebosado de solicitudes, ¿cierto? Entonces, al principio había cierto espacio en cuanto al presupuesto, ¿cierto? Había un espacio ahí presupuestario en donde quedaba margen para incorporar tecnologías nuevas. Hoy día la ley Ricarte Soto está de tope y hay que ingresar tecnologías que solamente no irroguen gasto al fondo, sino que reemplacen a otras. Por lo tanto, la industria tiene el desafío de poder equiparar los precios de las tecnologías nuevas a las que ya tenemos para así poder nosotros tenerlas, porque fondos ya no quedan. Y hay 2 tecnologías muy importantes que son especialmente para los niños y para las personas adultas y para aquellas que tienen esta falla en los tratamientos que han tenido. Estamos contentos sí de tener al menos tratamientos porque hay muchas organizaciones, muchas patologías que no tienen acceso y nosotros lo hemos logrado y eso es sumamente importante en estos 10 años de trabajo que hemos tenido como directorio, yo a la cabeza y acompañado de muchos otros colaboradores que han sido muy importantes. Hemos trabajado para el bien de los pacientes a nivel nacional y eso también es muy importante. Tenemos filiales en La Serena, en Temuco, en Concepción y vamos a crear próximamente una en Puerto Montt. Y no es fácil tener filiales, no es fácil. Es complejo porque son
personas diferentes, con voluntades diferentes, con formas diferentes de pensar, que quieren tener los beneficios de pertenecer a una fundación, pero también es cierto que tienen su propio corazón. Claro. Y cuesta poder... su forma de ver las cosas quizás. Claro, y también hay afanes regionalistas y todo eso, Claro, entonces hay que exactamente. tratar de poder compaginar ahí las emociones y todo esto que nace del ser humano para poder alcanzar el bien común, que es de todos los pacientes que están en nuestro país. Entonces es complejo, pero es una labor que hay que enfrentar y sí, es necesaria de todas maneras, aunque muchas veces hay dificultades. Una amiga que aprovecho de recordarla, la Verónica Kruschek, que en paz descanse. Verónica siempre me decía, ¿cómo ustedes como Fundación Carlos Quintana logran tener filiales? Yo nunca lo he logrado. Y la verdad es que somos una de las pocas fundaciones que tienen filiales de voluntarios, donde no se le paga a los directores regionales y a los que se le puede obligar a cumplir una misión. Claro. Acá son voluntarios. Claro. Y al ser voluntario la conducción es extremadamente difícil. Pero, vuelvo a repetir, hemos logrado, porque se ha logrado llegar a consenso, acuerdo y a convivir por el bien común de la fundación y de los pacientes. Y nosotros vamos a seguir conversando con esta tremenda Fundación Carlos Quintana. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y a la vuelta seguimos con más. Y seguimos conversando junto a nuestros tremendos invitados, Yanina, Mario, Bernardino, sobre este tema tan interesante. Yo recuerdo esta entrevista que hicimos en Doctor TV en esos tiempos en Mega, después en Doctor en Casa, que hemos ido conversando. Yo recuerdo lo difícil que era el tema del tratamiento. Yo siempre... Uno era la pesquisa, ¿no es cierto?, el diagnóstico oportuno, que siempre estuvimos hablando de la importancia que a nivel de las universidades, de los internos, alumnos de medicina, siempre en la cabeza estuviese este tema, ¿no es cierto?, de intestino irritable, oye, pero puede ser un crono, oye, pero puede ser una colitis ulcerosa, ¿no es cierto?, siempre poner esta semillita de la duda de, cuidado, investiguemos lo que existe, ¿te acuerdas? Así es. Que eso fue un gran desafío, y yo creo que en el tiempo se ha ido despejando bastante. Yo creo que hoy día se habla mucho más de la enfermedad, los médicos hablan mucho más de la pesquisa de esta enfermedad. Eso es un check tremendo. Y el otro que tengo, fíjate, estaba recordando de cuando hablamos de los tratamientos. Tengo la sensación, tú corrígeme, que hoy día, ustedes corrígeme también, están en esto, pero los pacientes hoy día pueden llevar la enfermedad de bastante buena manera, ¿no es cierto?, convivir con esto en su vida diaria, hacer su vida familiar, laboral, deportiva, toda, porque tienen acceso a un nivel de medicamento de buen nivel. No sé si estoy bien en este diagnóstico que estoy haciendo. Sí. Mario, Yanina, abiertos los micrófonos para que conversemos. Sí, bueno, efectivamente hoy día hay que separar un poco los medicamentos que tienen los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Porque hay medicamentos que son de mantención, que principalmente son el mundo de las mesalazina en distintas formas. Comprimido, espuma, supositorio, etcétera. Esos son, entre comillas, los medicamentos que tienen, son los de niveles de mantención, y también después vamos escalando a inmunomoduladores, inmunosupresores, y luego pasamos al tratamiento biológico. En general, está definido como la enfermedad inflamatoria una enfermedad crónica, de carácter crónico. Por tanto, en rigor, no hay un medicamento que hoy día, digamos, con esto me sano de la enfermedad. Exactamente. ¿Ya? Tal cual. Por eso yo siempre rescato el mundo de estos 4 pilares y siempre vuelvo para allá. Sí. Porque si yo tengo un buen tratamiento farmacológico, ya sea por el mundo de mesalazina, inmunosupresor o por el mundo de los tratamientos biológicos, si yo estoy nivelado en eso y además genero una alimentación adecuada, que no tiene que ver con algo muy especial, porque pareciera que cuando uno habla de alimentación adecuada fuera algo muy especial, y la verdad que no es tan especial, es un poco sacar lo ultraprocesado, sacar todo lo que es un poco más transgénico, y vamos un poco más a lo más natural. O sea, la alimentación saludable. Es saludable, y es como lo saludable para cualquier persona. Cualquier ser humano. Exactamente. Claro, exactamente. Tenga o no una enfermedad crónica, tenga una enfermedad específica. Por otro lado, el tema de la actividad física tiene que ver con hacer algo, moverse. Y eso también es como para cualquier ser humano. Absolutamente. Entonces, y por otro lado, el trabajo emocional, que yo creo que ahí es fundamental. Cuando yo necesito poder ayudarme con algo, yo me tengo que ayudar, o me ayudo yo, si no me puedo ayudar yo, tengo que pedir ayuda a un psiquiatra, a un psicólogo, a un coach, etc. Pero creo que cuando uno equilibra o sintoniza esos 4 pilares, la enfermedad se puede llevar, pero con toda normalidad. O sea, particularmente, yo hago 1000 cosas,
trabajo, tengo 2 trabajos y hago otras cosas. La fundación, hago deporte en la semana, el fin de semana. Claro. Para cualquiera podría ser mi estilo de vida una locura y debería estar en un estrés atómico. Garrafal. Y la verdad que trato de equilibrarlo todo y siempre digo, y también siempre mirar el vaso lleno, que es lo importante en la Ser vida. optimista. Sí, ¿No es cierto, totalmente. Yanina? Sí, ver el vaso lleno y también el tema de conocerse a sí mismo. Nosotros de repente, todos los humanos somos distintos, todos los pacientes somos diferentes y muchas veces, como decía Mario anteriormente, esta enfermedad se diagnostica en diferentes niveles. Entonces, puede que una persona que ya conozca, por ejemplo, ciertos alimentos lo detonan, o el estrés también es un gran detonante en esta enfermedad inflamatoria, ya conoce, estos son mis límites, esto tengo que dejar de comer, a esto le voy a decir que no y a esto le voy a decir que sí, bienvenida a mi vida. Eso también es muy bueno para poder tener una buena estilo de vida, un bienestar, conocerse. Conocerse, qué importante. Sí. Porque a partir del conocerse están los 4 pilares que muy bien señala Mario. O sea, si tengo la voluntad de conocerme y quizás uno dice, pucha, esto me llegó, ¿por qué me llegó esta enfermedad a mi vida? O sea, entender que no es casualidad. Exacto. ¿Por qué me llegó? Oye, venía mal en esto, venía corriendo por esto, a lo mejor todas mis satisfacciones o mis metas estaban puestas allá adelante en tener, en ser, y no en ser, en no en preocuparme de mí. Sí. Y es como, para un poquito, a ver, ahora paremos, la vida puede ser totalmente distinta y con eso a lo mejor nace una nueva persona a partir de esto. Entonces tú das vuelta y dices, a lo mejor esto es una oportunidad. Entonces, hay una oportunidad de vivir los años que me queden de buena manera. Nosotros tenemos la cifra de que después de la pandemia, durante y después de la pandemia, muchas personas fueron diagnosticadas. Entonces, nosotros también podemos pensar de que la gente que tuvo un freno o un cambio del estilo de vida, Muchísimo. ¿No es cierto? también pudo Claro. decir, yo no estaba con síndrome de intestino irritable, Claro. es una enfermedad inflamatoria Me conecté. intestinal. Exactamente. Me conecté. Entonces, Sí. y es también lo que menciona Mario, esos 4 pilares también nos hacen ver de que faltan muchos profesionales en Chile, aparte de gastroenterólogos que sean especialistas en enfermedad inflamatoria o que tengan conocimiento en enfermedad inflamatoria intestinal, que sean psicólogos, que sean Es nutricionistas. súper integral la mirada. Sí. Exactamente. Porque Muy hay integral. un mundo también, aparte de del intestino propiamente tal, hay otras manifestaciones que son extraintestinales que tiene la enfermedad, y que se asocian mucho a problemas de la piel, problemas a la vista, dolores en las articulaciones, son las cosas más frecuentes que tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria, que son extraintestinales, y que uno va a otro médico y, como dice Yanina, no necesariamente todos tienen el conocimiento acabado de una enfermedad inflamatoria con esos otros síntomas. Entonces lo asocian a cualquier otra cosa distinto a la enfermedad inflamatoria. Eso es súper importante. Tremendo. Paréntesis, yo quería, para volver un poco atrás, cuando tú estabas hablando recién de conocerse y cómo te cambia la vida, yo hoy día, y muchas veces lo digo, yo soy un agradecido de haberme enfermado de la enfermedad que tengo hoy día, porque cambió mi vida. En algún minuto hice un clic y tu que mi estilo de vida vida, cambió. Claro. Yo la verdad que yo no sé dónde hubiese parado si seguía el mismo ritmo que Con tenía ese antes. estilo de vida. Exacto. Claro. Y de ahí para adelante mi vida cambió, pero Es como que te tomaron y te dijeron, a ver, Sí. o sea, ¿cómo le digo a Mario que está mal en ese camino? O sea, ¿qué señal le doy? Exacto. Si no escucha. Sí. Le mando acá, para que entienda un poquito y cambie. fue brusca, ¿Te ves? pero fue efectiva. Pero cuando tú lo miras en retrospectiva, Así ¿cierto? Empiezas a darte cuenta que, oye, necesitas el tirón de oreja. Sí. Sí, absolutamente. se repite mucho lo que dice Mario, que agradecen, entre comillas, haber enfermado, porque les ha cambiado la vida. Han tenido otra forma de mirar, y si no hubiera sido por Sebastián Castro, el que escribió Este es mi dragón, siempre dice, gracias a la enfermedad, yo hoy día soy una persona diferente a como era. Claro. Y doy gracias a eso por el cambio rotundo que he tenido. Qué tremendo. Pero qué bonito. sí. no esperemos enfermarnos de esto para cambiar, Sí, de todas maneras. exactamente. O sea, Bueno, yo creo que hay que empezar de otra forma. Exactamente. Pero se da, y se da. Se da. Y también se da que la enfermedad se destella por algún problema o algún evento traumático. Eso se repite. No es ciencia, no es evidencia, no. Pero sí es un patrón. Se da Es hay un patrón. patrón, Sí. ¿ah? Es un patrón que por alguna razón se juntan todas
estos lazos, ¿cierto? Y que hacen destellar la enfermedad. Y uno de ellos es algo traumático que pudiera ocurrir. Claro, que aconteció en tu vida. Y es pura coincidencia o son varios hilos que se juntan para que la enfermedad destelle. Pero sí hay que tener una predisposición genética y no todas aquellas personas que tienen estrés van a enfermar de esto. No toda persona que tiene un trauma va a enfermar de esto, sino que son varias cosas que del se ambiente juntan que se juntan para que y hace que la predisposición que tenemos las personas a enfermar de una enfermedad, valga la redundancia, inflamatoria intestinal, hace que esta enfermedad destelle, pero nosotros la tenemos, la traemos. Claro. ¿Ya? Está guardadita. Incluso dicen algunos médicos antiguos que el colon irritable puede ser el inicio de una enfermedad inflamatoria intestinal que nunca se destella. Claro. ¿Ya? O sea, puede siempre haber un colon irritable que pudiera ser una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, pudiera ser el origen de una enfermedad inflamatoria intestinal, y algunos dicen que el colon irritable Imagínate como origen, pensemos que es el origen, ¿cuánto caso le hacemos? O sea, de verdad, o sea, nadie se toma en serio eso, o sea, el colon irritable es lo mismo, toma una hierbita. O sea, bueno, yo he hablado con gastroenterólogos, hemos tenido gastroenterólogos, colegas de acá, para hablar del tema, es la poca fidelización que existe con el control de la colonoscopía, por ejemplo, después de los 45 años. Y en eso somos enfáticos siempre, hacer la colonoscopía después de los 45 años en forma regular, ¿te fijas? Entonces, hay poca conciencia del examen, y nosotros siempre en el programa decía, no tenga temor, no tenga miedo a hacerse los chequeos anuales. Porque claro, los pacientes dicen, las personas dicen, oye, es que me van a descubrir algo, pero si de eso se trata. O sea, justamente, de descubrirlo a tiempo, y si lo tengo me hago cargo, ¿te fijas? Y no descubrir una etapa que sea más avanzada, donde los medicamentos son más caros, donde las cirugías pueden estar, bueno, un montón de complicaciones. Oye, yo tengo que hacer cámara a la Yanina. Sí. Ahí lo sé, que le hagan cámara a la Yanina, ahí está la Yanina, porque la Yanina no ha despegado de su cuerpo el libro. Así que llegó el momento de presentarlo, Yanina. Preséntelo nomás. Este es el libro, Este es mi dragón, dice Cómo vivir con una enfermedad inflamatoria intestinal, de Sebastián Castro, ilustrado por Rodrigo Avilés. Sebastián Castro es paciente de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y este libro habla de Jorgito, un niño que tiene un dragón dentro, igual que todos los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver si lo ponemos acá. ¿Acá puede ser acá, chicos? Sí, ahí puede ser, mira. Acá, ahí está Jorgito. Sí, esta es la historia de Jorgito, un niño que no sabe lo que tiene, que empieza con hartos problemas gastrointestinales que le afectan en su día a día, y después de ser diagnosticado empieza a conocer su dragón, lo empieza a domar. Correcto. Porque la verdad es que nuestra sintomatología tiene que ver mucho con un dragón que expulsa llamas, se enoja, y hay que domarlo, hay que controlarlo para poder vivir con él, porque lamentablemente es una enfermedad crónica, pero que se puede vivir con ella y de la mejor forma, con el tratamiento adecuado, con la comprensión de la familia y el apoyo de los seres queridos. Así que eso es para usted. Ay, muchas gracias. Lo vamos a guardar acá. Y fíjate la segunda edición ya. Sí, espérate, ¿esta es la segunda? Esta es la segunda edición. ¿Y la primera cuánto fue el tiraje? 1000 unidades. 1000 unidades. Y esta es la segunda 1000. Lo hemos distribuido en muchos con gastroinfantiles para que lleguen los niños. Está disponible en la página web para que lo descarguen también, porque perfecto. No alcanzan los ejemplares físicos para todos. Pero se puede descargar. Pero es descargable. Está en PDF. Sí, está en PDF. E incluso está como narrado como cuento también en la página web. Así que hay mucho material de ese libro en nuestras redes sociales, especialmente en la página web. Y bueno, ese libro nos hizo conocidos. Ese libro nos abrió las puertas del Ministerio de Salud. Cuando yo fui a pedir el patrocinio de ese libro y lo presenté al subsecretario de la época, lo miró y se dio cuenta de que hacíamos cosas grandes, que hacíamos cosas buenas, que podíamos ser capaces como fundación de crear y de colaborar con la sociedad. Y no era fácil conseguir en ese tiempo el patrocinio y rápidamente lo sacamos. Posteriormente, UNICEF, que también tiene su apoyo de UNICEF, que también es muy estricto en entregar su patrocinio, también le dio mucha importancia a este material, y la Sociedad Chilena de Gastroenterología, que le da el respaldo científico a ese material. Así que es algo que para los niños y para los adultos es muy ilustrativo y sirve mucho para sentirse parte de
de esta fundación y de esta comunidad. Desde todos los enfermos de crónico ulcerosa tenemos un dragón que vive dentro de nosotros, una criatura salvaje, como tú decías, Yanina, a la que hay que brindarle numerosos cuidados y remedios. Pero a pesar de traer dolor y sangre consigo, también lleva en sus alas el fuego del espíritu. El niño, el adulto, el paciente debe aprender a domarlo, a domesticarlo. Ahí están los 4 pilares, ¿no es cierto? Con valentía su propia enfermedad. Pues una vez que comprenda la verdadera naturaleza de este mítico animal, podrá desenvolverse por la vida igual que cualquier otro. Precioso. Esta fábula es un recordatorio de la magia que tenemos dentro nuestro y cómo podemos utilizarla para mejorar. Anímate y conviértete en un maestro de dragones. Oye, hermosísimo. Hoy nosotros podemos, a través del programa, regalar esto, regalo de regalo, pero podemos regalarle a las personas que están viendo el programa, a una mamá quizás que hoy día tiene este problema. Sí, claro, podemos... ¿Lo podemos donar como doctor en casa? De todas maneras, sí. Listo, entonces le vamos a decir a las personas que están viendo el programa que quieran este libro maravilloso que hemos recibido en Doctor en Casa, nos escriban a través de las redes sociales, Instagram, que está más directo, ¿no es cierto? Lo vi en Carlos Quintana, lo vi con los chiquillos de Carlos Quintana. Fijemos una cantidad de unidades. ¡Ay, en serio! Sí. Yo pensaba el que me regaló. Sí, pues. Ya tenemos 2. 2. 6. 6. Lo hacemos llegar. ¿Hacemos llegar 6? Listo. Oye, tremendo entonces. Carlos Quintana acá para apoyar a aquellas mamás, ¿no es cierto?, que hoy día quieren educar a sus hijos, tienen esta enfermedad consigo, pero esta educación les va a ayudar muchísimo, este libro va a ayudar muchísimo a que ellos puedan entender en qué están. Oye, estoy tan contento. Pero no nos podemos ir. ¿Sabes por qué no nos podemos ir? Porque falta contar qué viene. Hemos contado pasado, presente y ahora nos falta un poquito el futuro. Sí, tenemos grandes novedades, grandes avances en actividades. La Fundación ha crecido muchísimo, tenemos contacto ya con la Sociedad Chilena de Gastroenterología, investigadores de Chile y del mundo, y Mario ahí puede darnos a conocer el programa de las 2 actividades más importantes que tenemos este fin de año. Sí, tenemos 2 actividades que para poder cerrar el año 2024, pero antes de nombrar la actividad, me gustaría hablar de la ley No Puedo Esperar, que es una ley muy importante que nosotros como fundación logramos tramitar y que efectivamente fuera una ley de la República que salió el año pasado y que tiene que ver con temas muy fundamentales y muy lógicos, muy básicos, que tiene que ver con el acceso de los pacientes a los baños de servicios públicos y la atención preferente para los pacientes. Correcto. Porque uno de los síntomas principales que tienen los pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales son las urgencias de ir al baño. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, tú vas a un restaurante y tú no tienes acceso a un restaurante si no eres cliente del restaurante. Entonces, con esta ley tú obliga a todos los establecimientos comerciales y establecimientos públicos a dejar disponible el baño para personas que tengan esta... Va a ser una credencial. Hay una credencial. Exacto. Tiene acceso gratuito para los pacientes. Buenísimo. ¿Y cómo se acredita un paciente? Con una credencial o con el certificado médico. Ya. Son las 2 formas de acreditar. Y también de atención preferente al público. Por ejemplo, si voy al banco, voy a un supermercado, me pongo en la fila que se ponen las embarazadas, tercera edad o discapacidad, tenemos esa preferencia. Puedes acceder a esa. Qué maravilla. Exactamente. Es una cosa súper importante porque como nosotros nos vemos sanos a simple vista, es súper difícil que la gente entienda, la sociedad civil entienda que nosotros somos pacientes y tenemos esa urgencia. Así que es un tema muy importante que hay que destacar. Y esos son los logros que nosotros como fundación entregamos a toda la comunidad y a todos los enfermos con enfermedades inflamatorias intestinales, porque es algo a nivel nacional. Claro. La ley No Puedo Esperar es a nivel nacional. La cobertura de medicamentos de alto costo también son para todos los pacientes. Claro, esté o no esté en la fundación. Esté o no esté en la fundación. Claro. Y la fundación tiene que trabajar para todos y todas. Y ese es nuestro trabajo en particular para todos ellos. Buenísimo. ¿Ya? Buenísimo. Mario. Por eso Mario, lo que viene. Por eso, y lo que viene, ahora el 23 de noviembre, el 5º Congreso de Pacientes con Enfermedades Digestivas, que estamos organizando junto con otras agrupaciones de pacientes y la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Eso es el 23 de noviembre en el aula magna de la Universidad Católica en Alameda 340, y parte a las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Ya. Y van a haber
un ciclo de microcharlas de 15 minutos aproximadamente que tienen que ver con enfermedades digestivas, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer gástrico, enfermedad celíaca y otras patologías que tienen que ver con nutrición, cuidado. Vamos a hablar de la importancia de las fundaciones o las organizaciones de pacientes. O sea, va a ser una jornada muy, muy importante que está enfocada hacia los pacientes. Así que ahí lo invitamos a esa actividad. Y posteriormente, el 11 de diciembre, en la Universidad Católica, en la sede de San Carlos de Apoquindo, tenemos una actividad donde vienen unos investigadores de la Universidad de Cambridge, junto con otros doctores, que van a exponer últimas investigaciones sobre enfermedades inflamatorias intestinales, que son de carácter muy importante. El año pasado se hizo ya una, y este año lo quisimos repetir junto con unos doctores de la Universidad Católica, y nos piden ayuda en ese tema, y trabajamos en conjunto con ellos para poder materializar estas jornadas que son muy importantes. Súper activa. ¿Y esa actividad, perdón, se va a transmitir en vivo? Sí, esa actividad se transmite en vivo en nuestras redes sociales, así que tienen que estar súper atentos. Estén todos conectados ahí, y nosotros vamos a estar haciendo publicidad de esto de las redes sociales previa a los días del evento. Mario, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Y a Nina, gracias por estar en el programa. Y Bernardino, como siempre, muy muchas gracias. Que esté el doctor en casa. Sí, muchas gracias al programa, al doctor Aldunate también. Y un saludo para todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal a lo largo de Chile, a las filiales que tenemos desde el norte al sur. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos. Oye, qué linda entrevista, me encantó. Yo seguiría conversando, pero la tele es que nos pilla. Larga, sí, no hay que sacar en dos. No vamos a cortar ni una cuestión. Pero sí tenemos que cortar este segmento, doctor en casa. Tenemos que hacer la pausa y de vuelta seguimos junto a ustedes. Muchas gracias, Janina. Muy buen libro.